¿Qué es educar? Mucha gente se pregunta, ¿qué es educar? Y lo que es muy interesante de esa pregunta es que la mayoría de nosotros asumimos que educar es mandar a los chicos al colegio, que la educación empieza a los 6 años en primaria o a los 3 años en sala de 3 o 4 o 5 en kindergarten, termina a los 18, después vas a la facultad y a los 22, 3, 4 años ya estás educado y entonces ahora hay que ponerse serio e ir a trabajar. Fíjense una cosa, si educar fuera eso, significaría que no es algo importante, que lo más importante es trabajar. O sea, todo el esfuerzo de 0 a 24 años, un cuarto de mi vida gastado en algo para enseñarme a trabajar. Y después en el trabajo yo me la paso descontento en el primer trabajo, entonces dejo a mi jefe y me voy a otro trabajo y después me voy a otro trabajo y trabajo para una corporación, para otra y para otra, que me dejan en la vía porque cuando no me necesitan más me desechan. Por eso existen las leyes laborales que dicen no podés echar a una persona a la calle simplemente porque no te sirve. Cuando le echás tenés que darle algo, un dinero que lo ayude a llegar de no tener trabajo hasta su próximo trabajo. Y saltamos de trabajo a trabajo haciendo changas, por así decir, o en el mejor de los casos hacemos una larga carrera, en el mejor de los casos, comenzando abajo en una corporación y terminando muy alto en una corporación, pero al final del día, cuando la corporación se reestructuró porque los analistas financieros dijeron que había que reestructurarla, si tenemos la mala suerte de que la corporación tenga listadas sus acciones en Wall Street, cuando los analistas allá en Nueva York deciden que nuestra corporación no está ganando lo suficiente por acción, bueno, hay que cortar y cortan la subsidiaria de Argentina, de Perú, de México, de donde fuera, y yo me quedo sin trabajo y a nadie le importa nada. Y me muero abandonado, por así decir, o, vamos a ponerlo en positivo, me muero acompañado por aquellos que me aman, no por aquellos que me dieron trabajo. Entonces, es verdad, para eso educamos para un trabajo. ¿No les parece poco? ¿No les parece que el ser humano es algo mucho más que una herramienta? Que justamente no es una herramienta. Que yo no tengo derecho a utilizarlo como una herramienta, sino que el ser humano trabaja y asume el rol, si quieren, por un tiempo, pero siempre se trabaja para algo más alto, para algo trascendental, para algo mayor. Entonces, ¿qué es educar? O, más precisamente, ¿cuándo comienza la educación y cuándo termina? Mi pregunta sería, ¿termina la educación? Y mi respuesta es no, no termina. Solamente en el cielo, cuando quedamos fijos en la eternidad, e incluso ahí Dios nos sigue educando en un cierto sentido, porque nos saca, educar, educere, ex, sacar de, salir, ducere de dux, en latín es liderar fuera de la ignorancia hacia el conocimiento de qué. Y ahí está el huevo y no lo pise. Ahí está la pregunta. Sacar de la ignorancia para un conocimiento, pero es un conocimiento ¿de qué? Y no puede ser de otra cosa menor a la verdad. Y la verdad no puede ser otra cosa que lo que es. La única verdad es la realidad, decía Juan Domingo Perón, o al menos eso se lo atribuye, lo debe haber dicho otro, pero bueno, hay que ser absoluta y totalmente realistas para conocer la verdad. Si partimos de la base de que la verdad no puede ser conocida, entonces ya caducamos. De nada sirve seguir escuchando esto, de nada sirve querer educarse, de nada sirve ir al colegio. ¿Para qué vas a gastar 100, 200, 300, 500, 600 mil pesos al mes en Argentina? O si estás en otro país, $100, $200 al mes para educar a un hijo si no crees que la verdad puede ser conocida. Sé consistente con tus ideas, sacalo y ponelo a trabajar, por lo menos que te produzca algo. Si vamos a ser marxistas y vamos a ser materialistas, seamos consistentes.
que ese pedazo de masa, que es tu hijo, es una masa informe que se convirtió en un ser humano por accidente, ponelo a trabajar porque lo único que cuenta es que contribuya al bien y a la felicidad de los trabajadores aquí en la tierra, y el Estado te dirá qué hacer y no hacer. Pero no lo eduques. A mí me parece irónico que un Estado ateo, laico, que no cree que hay una verdad, sino múltiples, y la verdad es lo que cada uno cree que es, me parece irónico que te obliguen a ir a educar a un chico para que le den una currícula única, en un lugar único, en un momento único, absolutamente uniformizado, para sacar pequeñas copias de lo que el Estado quiere que seas, que ni el Estado mismo sabe lo que quiere que seas, porque el Estado no cree que vos sos alguien, sos un número, sos un ciudadano, tenés unos derechos, tenés unas obligaciones, sobre todo, no sé, hacé lo que quieras, pero pagá impuestos. Eso es lo único que le importa, porque ese dinero lo utiliza el Estado para engordar y seguir funcionando. Entonces, cuando educamos para la verdad. Y esa verdad no puede ser simplemente lo conveniente. La verdad es. Y no es que yo hago la realidad. No es que yo la percibo y un constructo cultural me hace verla de una cierta manera. No, la verdad es, la vea o no la vea es. Así como el sol está, crea yo en su existencia o no, está. Así es la verdad. En todos sus ámbitos. No solo los físicos y materiales, que son más fáciles para nosotros porque son tangibles, sino en los morales, los éticos, los metafísicos, si se quiere, y los teológicos, o filosóficos y teológicos. Entonces, si las cosas son, yo tengo que llegar a comprenderlas. Entonces, ¿cuándo comienza la educación? A los 0 años. En la panza misma, el niño comienza a aprender ciertas cosas y empieza a escuchar incluso la voz de su madre, y se chupa el dedo y hace algunos movimientos. Aprende a hacer pequeñas cosas, movimientos. El desarrollo de su cuerpo lo va haciendo, que no son simplemente, ¿cómo se dice? No son reacciones naturales nada más, como cuando uno respira o cuando uno digiere. No tengo que pensar en ellas. Son un poco más. Y cuando el niño nace, empieza a aprender. Constantemente el cerebro está muy activo y va formando esas sinapsis y va, si se quiere, desarrollando un conocimiento del mundo exterior. Y ese cerebrito, que es el órgano que utiliza tal vez para pensar y coordinar las cosas, esa alma, ese intelecto, van haciendo 2 más 2 en cada cosa. Van uniendo puntas, van viendo, van interactuando primero con la madre. El niño se dice que su vista llega a una distancia tal que es suficiente como para llegar del pecho de la madre a los ojos de la madre, para tener contacto de ojos, y de ahí recibe una información. Así como cuando nosotros, no sé si ustedes tienen un perro de mascota, es interesante, yo tengo un perro de mascota y es muy interesante. Cuando uno lo mira al perro, fijo en la cara, en los ojos, el perro está atento y se nota que el perro está tratando de hacer un esfuerzo para comprender qué es lo que queremos nosotros de él. O sea, hay una interacción. Y hay miradas que hacen que ellos bajen la mirada y miren para otro lado, y hay miradas que hacen que ellos te miren. Cuando uno tiene comida en la mano, el perro te mira atentamente a ver si le vas a dar algo. Y es increíble, a veces los perros parecen que solo les falta hablar. Tienen mucha inteligencia. Bueno, mucho más los seres humanos. Entonces, la educación comienza a los 0. Y cada año tiene un desarrollo educativo con ciertas actividades que son adecuadas a la naturaleza de la cosa, o sea, la naturaleza del ser humano. Por eso la comprensión de la verdad, o sea, el entender la verdad, el conocer la verdad, es fundamental. Dice Joseph Pieper en sus virtudes fundamentales, en la introducción, que de las virtudes cardinales, la prudencia no es otra cosa que aquel que ve la verdad, ve las cosas tal cual son y adapta su comportamiento a esa realidad. O sea, es prudente, pone los medios adecuados para los fines adecuados. Pero esos fines son adecuados porque son
y Él los ve como tales. Lo peor que nos puede pasar es creer que algo es cuando no es, o creer que algo no es cuando es, e insistir en ese camino, porque entonces difícilmente vamos a poder poner los medios adecuados. Entonces, educar es sacarnos de una ignorancia para llevarnos a la verdad, a un aspecto de la verdad y eventualmente a la verdad completa, pero paso a paso. Y entonces, lo que vamos haciendo es adaptando los medios a esos fines. El drama de hoy en día es que la educación niega tener un fin y tiene múltiples fines. ¿Cuál es la evidencia de eso? Es que entramos en el colegio y inmediatamente nos dan materias. Y las materias son lengua por un lado, matemática por el otro, se entiende, porque uno tiene la palabra como su objeto, el otro tiene el número y la cantidad como su objeto. Hasta ahí estamos bien, porque son dos maneras, o sea, la palabra es comprender, aprender todos los símbolos, sonidos y el uso gramatical, ordenado, lógico y retórico de expresión de la palabra para poder comprender lo que nombrar esa realidad y poder decir si esto es así y esto es asá, necesariamente esto otro es así o asá, e ir comprendiendo más y más de esa realidad. Y la matemática es todo el aspecto cuantitativo y de magnitud que tiene esa realidad. Aritmética, geometría, ¿no? Y luego el alma también tiene un aspecto matemático de relacional, que es esa cantidad, esa magnitud, cómo se relacionan las cosas entre sí en un cierto aspecto, que es la música. Y por último, la astronomía, cómo está la realidad en su aspecto más eterno, más grande, que es planetario, por así decirlo, galáctico, si se quiere, de los astros, la astronomía, cómo se mueven esas cosas, porque son las cosas más grandes y las que nos muestran más claramente el actuar divino sobre la realidad. Y entonces nos vamos dando cuenta, el hombre va creciendo y se va dando cuenta de que él no está solo, de que el hombre no solo es un ser social, sino que muchos aspectos de la realidad nos trascienden y que tenemos cosas trascendentales, como por ejemplo el amor. Todas las canciones, toda la música, todo canta del amor. El amor rechazado o el amor aceptado, el amor líricamente hablando, el amor heroico, el amor lo que fuera, amor a otra persona, amor a la patria, amor. Y entonces ese tema, ese desarrollo, ese tema del amor no es algo que se explica simplemente diciendo, no, vos tuviste un pico de adrenalina con un pico de ciertas otras hormonas que te hicieron sentirte así, unas cosquillitas, y a eso llamamos amor. No, qué egoísta y qué pequeño, qué poco es eso, ¿no? Eso no explica nada en la vida. No explica el amor a la patria, morir por otros, dar la vida por otros, el heroísmo. No explica nada de nada de nada. Entonces, ¿qué es el amor? El amor nos muestra una cosa trascendental. Entonces, volvemos a educar, empieza a los 0 y ¿cuándo termina? A los 100, si vivo hasta 100. 80 si vivo hasta 80, 70 si vivo hasta 70. Hasta el momento de mi muerte. Ahí quedamos fijos en la eternidad y a partir de ahí no les puedo decir nada porque no tengo conocimiento de ese aspecto. Pero sí podemos deducir que evidentemente ahí vemos la realidad tal cual es porque vemos la realidad más real. Les tiro otra cosa. Vamos a volar la cabeza en dos maneras. Bueno, ahora aprendimos que la educación empieza a los 0 y termina cuando me muero. Pero también hemos aprendido, vamos a aprender que ¿qué es más real? ¿Lo material, lo tangible, lo que puedo ver, medir, pesar, poner en un laboratorio? ¿O lo espiritual? Que no puedo ver, ni medir, ni pesar, ni poner en un laboratorio. La mayoría me dirían lo material, obviamente. Sin embargo, yo te digo, ¿cuál es la característica más propia de la materia? Que cambia. Todo el tiempo cambia. Tanto es así que el bueno de Heráclito dijo antes de Sócrates que no se puede poner el pie en el mismo río dos veces. ¿Por qué? Porque el río cambia todo el tiempo, está en constante flujo. Y la realidad es todo el tiempo en flujo, diríamos heráclitamente. Es propio de la materia cambiar. Fíjense que la materia uno nace y inmediatamente se va desarrollando hasta que muere. O sea, creció, se redujo, murió, se reduce a las cenizas nuevamente. La materia se podrá transformar, pero todo el tiempo está cambiando, está en movimiento. En cambio,
En cambio, es propio del espíritu o del alma justamente la quietud, el no moverse y el estar fijo en la eternidad. El alma es algo eterno. Entonces, como está llamado a la eternidad, el alma no se mueve en el sentido que se mueve y se transforma, sino que sigue siendo alma, pero aprende, ¿no? Aprende. Lo que ayer no sabía, hoy sabe. En ese sentido se mueve. Entonces tenemos acá dos realidades. Entonces cuando me muero puedo decir que sigo siendo educado en el sentido de que ahora veo a Dios en su totalidad de acuerdo a mi capacidad y eso me completa la educación, por así decirlo. O sea, estoy completamente feliz, pero aún no soy completamente feliz en manera humana. ¿Por qué? Porque para ser feliz en manera humana necesito recuperar mi cuerpo, porque los hombres somos cuerpo y alma. Entonces, en la resurrección de los cuerpos, diría la doctrina católica, diría Santo Tomás, tendremos esa felicidad qua humanos. Sin embargo, no es necesario el cuerpo para tener la felicidad completa, te diría también. Entonces, el punto acá es que nosotros nos comenzamos a educar a los 0, nos educa una madre, nos educa un padre, nuestros hermanos, nuestro entorno, las relaciones con nosotros nos educan. Todo el tiempo estamos relacionándonos con padre, madre, hermanos, primos, con la tribu, con el colegio, con las cosas, la naturaleza, con los animales, con o sea, no solo las personas y los animales, las cosas y con la realidad y con los objetos que nos rodean. O sea, y a todo tenemos que darle un cierto orden, una estructura. No podemos tratar un libro de la misma manera que tratamos a mamá o a papá. Entonces, aprendemos esas cosas en las relaciones con los otros, relaciones reales, no virtuales, no la televisión, no el iPod, no el iPad, no todo lo que es pantallita, no el celular, no YouTube, no esas cosas. Esas son relaciones, no son relaciones verdaderas, son virtuales y no sirven para educar. Sirven solamente para informar, pero necesitamos la interacción de un intermediario real para educar. Entonces, nosotros nos vamos educando durante toda la vida. Y acá viene la gran pregunta. ¿Y cómo hacemos para educar? Porque también nos han acostumbrado a que necesitamos ser pedagogos para poder educar, o psicopedagogos, o tener un título, un papelito que nos diga, usted puede educar, usted no. Y eso yo argumento, no es verdad, no es cierto. Porque nosotros educamos desde el momento 0. En el momento en que empezamos a educar o sea, tenemos un bebé en manos, ese bebé nos domestica a nosotros porque se hace nuestro, porque, como diría el zorro al Principito, al llorar a ciertas horas, al comer a ciertas horas, al despertarse a la noche, al forzarnos a salir de la cama, a recogerlo, traerlo, a dárselo a la madre y la madre le da de comer, a volver a ponerlo, a que tenga todo ese proceso, nos va haciendo no solo salir de nosotros mismos y amar a ese ser, sino que Él nos conquista, nos domestica con sus ritos y nosotros lo vamos domesticando a Él, ordenándole la vida con nuestros ritos familiares. Y Él se va incorporando poco a poco a nuestra familia. Y eso, de alguna manera, nos va educando a ambos. Yo voy educando al bebé y el bebé me educa a mí en el sentido de que me domestica y me hace suyo y yo lo hago mío. Ya el llanto de un bebé no tiene el mismo significado cuando yo he tenido un hijo que cuando lo escuchaba de otra persona. Ya ahora cada llanto es algo particular, es algo que me recuerda a alguien en particular y me surge un amor en particular. Por eso que es típico de las mujeres o de enamorarse de todos los bebés, pero especialmente cuando han tenido bebés propios, tienen esa capacidad de poner ese llanto en ese universal que es ese sonido de un llanto de un bebé, y una madre rápidamente, sin mirar para atrás, puede decir, acá hay un bebé recién nacido por ese llanto, acá hay un bebé de medio año, de un año por ese llanto, ¿no? Son diferentes. Entonces, yo me voy educando, voy aprendiendo. La experiencia me va dando una educación propia y yo voy transmitiendo esa experiencia de vida a mis hijos menores. Por eso una madre puede explicarle a una hija no solo sobre su cuerpo, su sexualidad y sus cosas, sino sobre todas las relaciones, sobre todo lo que ella va a tener en la vida, sobre todas las amistades y sobre todo le puede dar consejo
cuando se va a casar y va a tener hijos. Y puede ayudarla como abuela a su hija a lidiar con los primeros hijos. Y la hija va adquiriendo experiencia y esa experiencia se puede transmitir. Y hasta ahí estamos educando, sin un papel de pedagogos. Podemos educar, hemos educado sin un papel de pedagogos y está buenísimo eso. Porque esa experiencia, de alguna manera, es lo que nos permite aprender por imitación. La segunda manera de enseñar es llevar de la mano. Como cuando mamá me enseñó a mí a cocinar huevos revueltos. Me llevó de la mano. Bueno, busca esa sartén, ponemos la sartén. Ponemos el aceite, prendemos la hornalla. La hornalla se prende así. A ver, hacelo vos. Prendo, apago. Hacelo vos, te llevo la mano. Muy bien. El aceite. ¿Cuándo sé que el aceite está listo? Bueno, esparcilo, miralo, ves que sale humo, se quema. Tirale algunos le tiran un pedacito de manteca, lo que fuera, no sé. Sé como fuere. Entonces pongo los huevos, rompo. El huevo se rompe así, se golpea sobre la mesada y se abre. En fin, y se va aprendiendo la receta. Una madre me ha educado y me ha enseñado a cocinarme a mí mismo. Ella me ha enseñado a vivir, a sobrevivir o a vivir, a comer huevos revueltos a la mañana, al mediodía, a la tarde. Ahora me explica que yo los puedo comer a la mañana, al mediodía o a la tarde y yo ya tengo completa esa lección. No tiene título de pedagoga. También una madre se sentó al lado mío, en un sofá negro en mi casa, y en mi caso, y me leía libros. Y ella, cuando me leía en voz alta esos libros, marcaba dos cosas. La lectura es importante porque a mamá le gusta. Mamá me lee, entonces es importante para mí, aunque yo no lo diga específicamente, tengo ese vínculo que inmediatamente me levanta las antenitas. Esto es importante, prestemos atención. Y me lee y yo aprendo los sonidos de las palabras y aprendo a leer porque me empiezo a interesar en el tema. Entonces quiero descifrar, decodificar esos símbolos que son absolutamente indescifrables para mí. Y cuando mamá me va enseñando algunos códigos y va leyendo, yo voy tratando de seguir hasta que digo, ¡ah! Lo agarré. Y ese momento, ese ajá, ese momento donde el intelecto dice, aprendí algo nuevo y eso está buenísimo, conlleva su propia adrenalina, endorfinas, esas cosas, y ese placer de aprender lo voy a querer replicar más y más. Entonces empiezo a buscar esas sílabas que yo descubrí, vea o ma. Entonces cada vez que hay una palabra con ma, digo acá, ma, y así voy aprendiéndolas, ¿no? Es un poco, en un momento yo aprendí griego porque me parece fundamental, importantísimo aprender griego, y lo aprendí con un método que te enseñaba oralmente antes que te enseñaba a leer y a descifrar el griego como tradicionalmente se enseña. Y el método oral estaba buenísimo porque veíamos figuritas, escuchábamos sonidos y después íbamos a una especie, después de 2 meses y hacer como 1200 figuritas y empezar a realmente repetir un montón de palabras y entender el significado oralmente, íbamos a un abecedario que decía alfa, beta, gamma, delta. Entonces decía A, B, C, K, D, los sonidos. Y después es al, am, ad, y así. Y después la, ma, da. O sea, se unían 2 sílabas de 2, después de 3, después 4. Y aprendíamos a leer porque teníamos los sonidos clarísimos. Y cuando leíamos y descifrábamos, después volvimos a hacer las 1200 figuritas con el texto debajo, escrito, y las leíamos. Y llegaba un punto donde en 2 meses podíamos leer perfectamente el griego, sin comprender lo que decíamos, pero leíamos los sonidos perfectamente bien. Que es un poco lo que ocurre, el método natural, cuando aprendemos a leer. Hacemos lo mismo y vamos descifrando, y con la diferencia de que como hemos escuchado las palabras en contexto, porque esto es otra parte importantísima de la educación, el contexto. Mi madre me dijo, poné la mesa en un contexto de almuerzo familiar, un contexto de ayuda y bien común al otro, y etcétera, etcétera, etcétera. En contexto yo puedo ir descifrando y poner las palabras. Y eso me hace aprender mucho más rápido. ¿Qué ocurre cuando vamos a la escuela? Nos sacan del contexto universal, social que tenemos, nos ponen en un contexto artificial, con pares de nuestra edad, que eso no ocurre nunca en la familia, a menos que tengas mellizos o trillizos, no ocurre nunca pares de la misma edad,
y nos hacen aprender todo al mismo tiempo, impartido desde arriba, pasivamente tomando notas y en un mismo aula y en un mismo lugar, al mismo tiempo. Cuando somos todos diferentes y somos 30 personas diferentes que tienen que aprender artificialmente de manera igual en un contexto artificial. Y no hay un contexto total. Las lecturas que se nos dan son totalmente artificiales. O sea, no son lecturas que nos hablan de la vida, no son lecturas que nos hablan de la humanidad, de lo humano, de lo que toca mi corazón. No logran de ninguna manera unir mi deseo, mi voluntad, mi corazón con eso que dice ese libro de texto. Son solamente hechos, fechas, datos, información. Entonces nos van preparando solamente para mirar y escuchar el periodismo y nada más. Pero no importa, aún así el hombre es capaz de aprender y aprende. Aprende bastantes cosas, pero no las pone en contexto hasta que no tiene relaciones reales con gente que la admira y que la ama. Por eso, más tarde en la vida, según quien admire y quien ame, se van formando los partidos políticos, las ideologías, la gente que sigue esta corriente o aquella corriente, el que cree en Dios, el que cree en otra cosa. ¿Por qué? Porque yo sigo a gente que admiro y que me dio bolilla, que me educó de alguna manera porque me sacó de una ignorancia y me llevó a una verdad. Si esa persona no estaba en la verdad, yo desgraciadamente voy a seguir a alguien que no estaba en la verdad, pero si tengo pensamiento crítico, voy a poder discernir y eventualmente, como San Agustín, salir de los maniqueos, salir de estos, de aquellos, hasta que llegó a San Ambrosio. Ambrosio era así, o Atanasio, San Ambrosio me parece, ¿no? Y San Ambrosio lo convierte, digamos, a la verdad como él la ve pura y total. Y San Agustín prende fuego el mundo con sus escritos. Entonces, la educación, ¿hace falta que tenga un título de pedagogía? No, estoy educando todo el tiempo, sobre todo en todo lo que es experiencia. Todos los oficios se aprenden imitando, haciendo, prueba, error, viendo, midiendo de vuelta, imitando, haciendo. Otros se aprenden llevando de la mano, como expliqué con la receta, también con los oficios y también en las materias más difíciles. Pero luego, claro, está el aprendizaje intelectual puro. Y ese requiere no solo de experiencia, sino que requiere de buenos libros, de buenos autores, que son aquellos que han ordenado las grandes ideas de la mejor manera. Y eso, en la medida en que yo vaya a una institución o en casa, me den buenos autores y buenos libros originales a leer y me den la capacidad de interactuar con el autor dialogando, haciendo preguntas y logrando respuestas y preguntando y repreguntando, aunque no llegue a una respuesta que me satisfaga, ese ejercicio me va educando. Y así la vida va pasando, la experiencia se va acumulando y pasamos de ser aprendices a saber algo sobre algo y eso transmitirlo a los demás, con o sin título de pedagogía. Entonces, la educación continúa y continúa siempre. Y no es en la escuela donde yo me educo. En la escuela yo me educo de una manera, pero no me educo totalmente. Me educo artificialmente en ciertos temas en una manera. Pero fuera de la escuela me sigo educando, porque yo me junto con mis amigos y esos amigos me educan también. En la medida en que... Y yo tengo una interacción, porque educar es la ciencia de las relaciones, decía Charlotte Mason. Y cuando yo estoy con mis pares, tengo relaciones reales con ellos. Y esas relaciones me van a enseñar cosas. Lo que pasa es que si yo no tengo las herramientas para poder discernir si lo que he aprendido es bueno o es malo, puedo terminar imitando como natural algo que es absoluto y totalmente malo. Hay algunos libros interesantes sobre gente que participó en la guerrilla marxista de los años 70 en Argentina, que aún al día de hoy justifican los hechos de esa época porque ellos dicen, o sea, los hablan como si fuese natural. Evidentemente esas personas, esos autores, nunca se expusieron a la verdad completa y entonces ellos ven parcialmente las cosas, las absolutizan y aún hoy creen que han hecho un bien cuando argumentativamente se podría decir que han hecho un mal y un mal fuerte y grande. Pero más allá de esa controversia también nos pasa con un montón de ideas. Entonces vamos acrecentando en esa educación
vamos según la influencia de aquellos que tengamos alrededor, según las relaciones que tenemos con los que tenemos alrededor. Entonces, ¿cómo me educo? ¿Cómo he de educarme y qué es lo que me conviene? Si lo que te dije hasta ahora tiene sentido para vos y te parece cierto, o sea, sensato, de sentido común, entonces, ¿con quién deberíamos educarnos? Si tomamos en consideración que la educación es una ciencia de relaciones, si yo me relaciono con gente, o sea, relaciones reales, diría Catherine Lecuyer, no virtuales, con otra gente y con autores de grandes libros, lo que debería hacer es juntarme con mis pares o gente que sabe más que yo para leer con ellos los mejores libros de los mejores autores de la cultura occidental, porque eso me va a dar a mí todo el material para dialogar. Y esos mejores libros son los mejores, son los grandes libros, porque son escritos, son vivos, son escritos de manera tal de que pasan las generaciones y siguen vivos, porque hablan al corazón humano, a su impronta más profunda. Entonces, juntándome y relacionándome con esos autores, leyendo esos libros y discutiéndolos con mis pares o superiores o amigos o gente con más y menos experiencia y experiencia diversa, voy a empezar a realmente, con un intelecto honesto, o sea, no queriendo hacer que estos autores piensen lo que yo pienso, sino desde la humildad, diciendo yo solo sé que no sé nada, como decía Sócrates, vamos a leer a Sócrates y a Platón y a todos estos, vamos a leerlos para ver qué es lo que puedo aprender de ellos y las cosas que me van resonando por experiencia de otros, porque veo que todos los autores escriben sobre un tipo de experiencia, por ejemplo, el camino del héroe, la experiencia heroica, lo escriben de la misma manera, con diferentes actores. Voy empezando a decir, esto es un universal, esto es algo que es así, y entonces yo puedo empezar a aprender sobre la realidad y las cosas y la verdad de manera activa y decir, bueno, esto es mejor que mejor, voy aprendiendo cada vez más. Entonces, así me voy educando. Me puedo autosacar de la ignorancia usando los autores de los grandes libros como aquellos que me interpelan. Pero para entender los grandes libros, yo tengo que tener una base, y esa base pueden ser los buenos libros. ¿Cuáles son los buenos libros? Son aquellos libros escritos para los niños por edades de los infantiles hasta los adultos, esos libros que nosotros llamamos clásicos. Libros clásicos porque, si bien fueron escritos en el año 1800, 1700, 1500 o 1900, aún hoy se siguen leyendo generación tras generación y la gente dice son fantásticos. Libros que han vendido millones y millones de copias o han sido leídos millones y millones de veces por el ser humano y todos están de acuerdo que este es un buen autor. Por ejemplo, Robert Louis Stevenson, La Isla del Tesoro, Fenimore Cooper, El último de los mohicanos, se me ocurre Jane Austen, todos sus libros, Orgullo y Prejuicio, Emma, etc. ¿no? Son autores que han sido leídos una y otra vez y que han formado parte del cuerpo de literatura universal, que es lo que leemos. No curiosamente y para conocer, sino porque estos libros nos hablan algo muy profundo en el ser humano y son los que vale la pena gastar nuestro corto tiempo en la Tierra para realmente interactuar con ellos. Porque esos libros nos dan la experiencia de la humanidad de manera ordenada, clara, y nos ayudan a que nosotros podamos, al interactuar con ellos de manera ordenada, dialógica con otros, podemos empezar a llegar a aprender muchas cosas. Por eso existen clubes de libros, conferencias, clases magistrales, pero yo favorezco también esa clase socrática, donde podemos ir preguntándonos unos a otros qué es lo que dice el autor, si es cierto lo que dice, distinguir, definir, ver las circunstancias para aprender a juzgar las causas, las consecuencias, qué dicen otros autores sobre este autor, o otros expertos, o testigos. O sea, utilizar los tópicos de invención de Aristóteles, ¿no? Definir un término, distinguir cómo es diferente y cómo es igual a otras cosas parecidas, eso me ayuda a fijar una definición. Ver las circunstancias, si estamos hablando de hechos, ver las causas y los efectos, o sea,
las relaciones, si la relación es necesaria o no es necesaria, si el que hizo tal cosa podría haber hecho otra cosa, y qué hubiera pasado, qué pasó, y qué dicen los expertos, los testigos, otros autores sobre eso. Esos 5 tópicos de invención de Aristóteles son absolutamente magníficos como categorías de pensamiento. Y con eso puedo ir interactuando con los libros e ir educándome a mí mismo. ¿Por qué? Porque como te dije al principio, no se necesita un título de pedagogo, pero también es cierto que no puedo transmitir a otro lo que yo no tengo. Entonces, a mis hijos les quiero transmitir lo mejor. Quiero que mis hijos sean como los enanos que se paran sobre hombros de gigantes. Quiero que ellos estén más alto que yo y lleguen más alto que yo en la vida. Entonces, voy a transmitirle mi saber. Y mi saber, en la medida en que yo lo adquiero, se los puedo transmitir y puedo dialogar con ellos. No hay nada más placentero para un padre y una madre que poder dialogar con tus hijos, sobre todo cuando tus hijos están en la edad de la adolescencia y más allá. Porque si no se quedan ellos jugando jueguitos y jugando la Play y completamente autistas con una pantalla, interactúan con sus compañeros que saben tan poco o nada como ellos y no tienen el placer y la ventaja de poder dialogar con gente que sabe mucho más que ellos y que los puede llevar, educar, los puede sacar de su ignorancia y llevar hacia una verdad o la verdad de manera más completa. Y en la medida que vamos viviendo la vida y teniendo experiencias, vamos logrando la totalidad de la verdad o todo lo que podemos aprender de la verdad hasta tanto nos morimos y vemos la verdad completa ya, no con los ojos del cuerpo, sino con los ojos del alma, por así decir. Algunos tienen esa ventaja en esta tierra, como San Pablo, y otros, la mayoría, no. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que te acabo de decir? Te acabo de decir que vos comenzás a ser educado, a educarte a los 0 años, terminás cuando te morís, incluso más allá también, que no basta, que no hace falta un título de pedagogo y no basta la escuela, sino que toda la vida es una educación, porque la educación es una ciencia de relaciones y vos te estás todo el tiempo relacionando con otros seres humanos en diferentes aspectos de tu vida. Y el drama es que la escuela no te prepara para relacionarte con los seres humanos, solamente te da datos e información y te da un montón de fórmulas y un montón de herramientas, pero no te prepara y no te dice nada. Entonces es a vos leer los buenos y grandes libros, que son los que te preparan y hablan de la humanidad y cómo interactuar con el ser humano, con los otros, para poder tener esas relaciones verdaderas que te van educando y te van sacando de tu ignorancia y te van haciendo partícipe de una verdad mayor. Y esa verdad mayor va a ser algo que realmente te va a dar una felicidad enorme. Cuanto más verdad, más felicidad. ¿Por qué? Porque todos queremos ser felices y sabemos que la felicidad consiste en esa vida de virtud, si se quiere, o esa vida compartida en la verdad, ya no con la verdad, en la verdad misma, ¿no? Entonces, bueno, eso quería contarte hoy. Quería darte por así decir, iluminarte, sacarte de tus propios preconceptos por ahí si los tenías y desafiarte a que pienses un poco más allá de la típica experiencia y que no te quedes contento con educarte para una profesión o un trabajo, sino que pienses cómo me puedo educar como ser humano, porque estás llamado a ser el mejor ser humano que podés ser, a multiplicar tus talentos y a realmente ponerlos al servicio de toda la humanidad para que todos podamos ser un poco más felices gracias a que vos te educás más y que yo me educo más. Y gracias a Dios tenemos una enormidad de autores excelentes que nos han precedido y que nos pueden decir lo que funciona, lo que no funciona, lo que está bueno, lo que no está bueno, y mira esto y mira aquello, y hablemos de esto o aquello, las cosas importantes de la vida. Con esto te tomás una cerveza, un vasito de vino, una cerveza como mi amigo Benedicto y yo, y a discutir con tus amigos. La vas a pasar bien y me lo vas a agradecer. Nos vemos en el próximo video.